Bienvenidos al Sentido de la Fe. En los últimos resplandores del Imperio Romano, cuando la antigua majestad de Roma se extinguía entre ruinas y temores, emergió una figura que más que un gobernante o un reformador fue un padre. San Gregorio Magno, monje hecho papa, representa una síntesis singular entre contemplación y gobierno, entre el silencio de la celda y la voz que guía a los pueblos. En él, la vocación no fue un destino impuesto, sino una respuesta libre a un llamado que transformó la decadencia del mundo antiguo en semilla de una nueva cristiandad, civilización. La antropología cristiana enseña que el hombre no se realiza en la autarquía ni en el poder, sino en la cooperación humilde con la gracia. Gregorio encarnó esa verdad. Su fuerza no provenía del genio político ni del prestigio senatorial, sino de una fuerza interior nacida de la oración perseverante y del conocimiento de la miseria humana. Allí donde muchos vieron ruinas, él contempló la ocasión de reconstruir espiritualmente a Roma. Donde otros se refugiaban en la desesperanza, él escuchó la voz de Dios que lo llamaba a servir. En este video nos adentramos en su mundo. Una iglesia tentada a mundanizarse tras su unión con el poder imperial, un pueblo desorientado y un monje que desde su claustro se convierte en pastor universal. En el fondo de esta historia late una pregunta siempre actual. ¿Cómo puede el hombre conservar la fortaleza de la fe en medio de la debilidad de las instituciones? La vida de Gregorio es la respuesta encarnada. La fortaleza que reforma no destruye, sino que edifica. No se impone desde afuera, sino que irradia desde la santidad interior. El siglo VI fue una encrucijada entre civilizaciones. La Roma que conoció a Gregorio apenas era una sombra del pasado. Las legiones habían sido sustituidas por bandas de vándalos, lombardos. Las estructuras administrativas se hallaban corroídas y la pobreza asolaba a la población. La antigua ciudad imperial se veía ahora como una viuda que lloraba la pérdida de su esplendor. En este paisaje de ruinas, la iglesia se convirtió en el único poder estable, pero esa estabilidad tenía un precio: la tentación de mundanizarse, de confundir la gloria de Dios con la del César. Tras la Pax Constantiniana, la Pax Romana, el cristianismo había pasado de la persecución a la preeminencia. Sin embargo, la nueva posición imperial trajo consigo la tentación del poder. Muchos clérigos se acomodaron en la seguridad institucional y la vida espiritual se enfrió. El siglo de Gregorio es el de la Iglesia imperial, donde la unión del altar con el trono había debilitado la pureza evangélica. La vida monástica surgió entonces como un refugio del espíritu. En el claustro, el hombre se apartaba del ruido del ruido del mundo para buscar a Dios. Gregorio fue heredero de esta tradición monástica, pero comprendió que el claustro no debía convertirse en evasión. Si la iglesia debía resistir decadencia, era necesario que los hombres de oración se transformasen en hombres de acción. De ahí su genial intuición: llevar la espiritualidad del monasterio al gobierno pastoral. Su pontificado del año 590 al 604 no fue una restauración política, sino una conversión interior de la iglesia. La doctrina de Gregorio, expresada en su regla pastoral y en sus homilías sobre Ezequiel, se levanta como respuesta teológica a la crisis. El pastor debe ser, antes que administrador, un hombre santo. Su autoridad nace del ejemplo, no del cargo. En tiempos donde la fe se confundía con la ruina y el clero con burocracia, Gregorio recordó que el ministerio pastoral es la participación en la solicitud del mismo Cristo, pastor y siervo. Su teología, profundamente agustiniana, lee la historia como otro campo de prueba para la fortaleza de la gracia frente a la fragilidad humana. Gregorio nació en Roma hacia el año 540 en una familia senatorial cristiana. Hijo de Giordano, prefecto de la ciudad, creció entre la cultura clásica y la fe heredada de sus antepasados. La educación romana le dio disciplina intelectual y sentido del deber. La fe le enseñó que toda la grandeza sin caridad es humo. No hay muchos datos sobre su juventud, pero su posterior austeridad sugiere una conversión progresiva desde el mundo de los honores hasta la contemplación del absoluto. A la muerte de su padre renunció a su carrera civil, había sido prefecto de Roma y convirtió su propia casa en el monasterio de San Andrés. Allí comenzó una vida de oración, estudio y servicio, siguiendo la regla benedictina. Su ideal era desaparecer del mundo. Sin embargo,
Dios le preparaba un camino distinto. El silencio del claustro era solo la raíz de una misión universal. Su fama de sabiduría y virtud llegó el Papa Pelagio II a enviarlo como diácono y legado ante el emperador de Constantinopla. Gregorio vivió entonces la tensión entre el poder imperial y la pureza evangélica. Al regresar a Roma lo encontró asolado por la peste y el hambre. Cuando Pelagio murió, el pueblo y el clero lo eligieron papa en el año 590. Él, aterrado, escribió al emperador pidiendo que anulara su elección, pero su resistencia fue inútil. Entendió que la obediencia era la forma suprema de renuncia. Desde el primer día su papado fue una reforma silenciosa y firme. Su lema, Tácito, era servir con fortaleza. Reformó la liturgia, promovió el canto que llevaría su nombre, reorganizó la administración patrimonial de la iglesia, Patrimonia Petri, para sostener la caridad y el culto y purificó la disciplina del clero. En su regla pastoral estableció un ideal de pastor que vive lo que enseña. Cita textualmente, el que preside debe ser ejemplo de vida antes que en la palabra. Pero su mayor obra fue espiritual. En la miseria de Roma vio el rostro del crucificado. Estableció hospitales, distribuyó alimentos y predicó el consuelo en medio de la peste. Su fortaleza no era dureza, sino caridad perseverante. También miró más allá de Roma. Envió a San Agustín y a sus monjes a evangelizar a Inglaterra, cumpliendo el sueño de una iglesia misionera que, aún en ruinas, era madre de pueblos nuevos. Gregorio vivió enfermo, desgastado por el trabajo y la austeridad, pero nunca se quejó. Su vida entera fue oblación. Sus diálogos muestran su teología de la historia. Dios actúa en medio de las calamidades y los santos son los verdaderos constructores de un mundo nuevo. Murió en el año 604, dejando a la iglesia un modelo de fortaleza humilde que sostuvo la fe durante muchos siglos oscuros. Para Gregorio la fe no era una mera adhesión intelectual, sino principio vital que transforma la existencia, su principio y fundamento. En su pensamiento, la fortaleza es la virtud que preserva la fe en medio de la debilidad del tiempo. No se trata de valentía humana, sino de la energía divina que sostiene al hombre en su misión. La regla pastoral comienza con una confesión de impotencia. ¿Quién es capaz de asumir el cuidado de las almas cuando apenas puede con la suya? Esta pregunta no es retórica, expresa la conciencia de que el ministerio pastoral solo puede sostenerse por la gracia. Su antropología parte de una visión unitaria. El hombre es cuerpo y alma, razón y deseo llamado a la comunión. En la medida en que la naturaleza humana se desordena hacia Dios, alcanza su plenitud. Cuando se repliega en sí, se corrompe. Así la fortaleza cristiana se consiste en perseverar en la verdad del amor divino, incluso cuando el mundo se desmorona. Gregorio veía la historia como pedagogía de la providencia. Cada crisis es ocasión de purificar la fe. El pastor debe discernir los signos de los tiempos no con cálculo político, sino con mirada espiritual. El pastor debe ser limpio de su pensamiento, ejemplo en su obra, discreto en su silencio y provechoso en su palabra. Esta síntesis condensa toda su teología práctica. El hombre de Dios une pureza interior, coherencia moral, prudencia y eficacia al servicio de la gracia. Su visión de la vocación es profundamente dinámica. La vida monástica no es encierro, sino entrenamiento de la fortaleza interior. El gobierno pastoral no es dominio, sino servicio arduo. En ambos casos, la vocación se realiza como colaboración con la obra divina. Gregorio comprendió que la santidad no se improvisa, se forma en el silencio, se prueba en la obediencia y se manifiesta en la caridad. De este modo, la fortaleza no es violencia espiritual, sino fidelidad perseverante. En una época en que el mundo buscaba seguridad material, Gregorio mostró que la verdadera seguridad se encuentra en el abandono confiado en Dios. Su fe unió oración y acción, contemplación y reforma, obediencia y libertad. Cada decisión suya, desde la reorganización de las diócesis hasta el envío de misioneros, brotaba de la convicción de que la Iglesia es el cuerpo vivo de Cristo y que su salud depende de la santidad de sus miembros. Al mirar la figura de Gregorio, Isabel, Miki, desde nuestra época, es fácil admirar su genio reorganizador y su influencia en la liturgia, pero su verdadero legado no se mide en las estructuras, sino en su espíritu. En un mundo deshecho, él conservó la integridad interior y en una iglesia tentada de poder, restauró la pobreza evangélica.
En un clero cansado encendió el fuego de la vocación. Su vida enseña que toda reforma auténtica comienza en la alma. La fortaleza, virtud que lo define, es hoy tan necesaria como entonces. Vivimos en un tiempo de crisis diferentes pero análogas. La confusión doctrinal, el cansancio espiritual y la tentación de adaptar el Evangelio a la comodidad del mundo. Frente a ello, la fortaleza cristiana no busca imponer ni destruir, sino sostener y purificar. Es la firmeza que nace del amor a la verdad, la paciencia que soporta el peso de la cruz y la serenidad que sabe esperar la acción de Dios. Gregorio no reformó destruyendo, sino reconstruyendo desde la raíz. En eso se opone a las ideologías contemporáneas que prometen redención mediante la ruptura, el progresismo que disuelve la verdad en opinión, el materialismo que mide el valor por utilidad, el relativismo que niega toda certeza moral. Frente a estas sombras, la fortaleza gregoriana es una luz serena. Enseña que la renovación no consiste en inventar lo nuevo, sino en redescubrir lo eterno. Su ejemplo ilumina las vocaciones actuales. El monje que persevera en su oración silenciosa, el sacerdote que guía con paciencia a su comunidad, el laico que ejerce su fe en medio de un mundo hostil, todos ellos participan del mismo dinamismo espiritual. Mantener la fidelidad en medio de la confusión. Gregorio nos exhortaría con su propia voz. No basta comenzar lo bueno, es necesario perseverar hasta el fin. En su visión, la fortaleza no es atributo de héroes, sino don de los humildes. Quien confía en sí mismo se derrumba, quien confía en Dios resiste. Por eso su reforma fue tan duradera, porque no fue política sino espiritual. El Papa monje edificó una iglesia nueva sin proclamar revoluciones, sino encarnando la fidelidad. Dejó a la historia una lección que trasciende los siglos. Solo el corazón fuerte en Dios puede sostener un mundo débil. Hoy, cuando el creyente se enfrenta a un entorno que disuelve las convicciones y relativiza la verdad, la figura de Gregorio se alza como espejo de esperanza. Su fortaleza no fue orgullo, sino obediencia. No fue ideología, sino santidad concreta. No fue reacción, sino renovación. Él comprendió que el poder cristiano no está en la afirmación de sí mismo, sino en la fidelidad al amor que no pasa. El hombre moderno, herido por el cansancio y la fragmentación, necesita redescubrir la unidad interior que Gregorio vivió, la unión entre mente y corazón, entre oración y acción. Solo una iglesia fuerte en la santidad podrá ofrecer al mundo un testimonio creíble de esperanza. Y esta fortaleza no es otra cosa que la gracia sostenida en el tiempo, el amor que no cede, la fe que no se extingue. San Gregorio Magno sigue hablando a las vocaciones de hoy. A los sacerdotes les recuerda que la autoridad se funda en el ejemplo. A los monjes que la clausura no es fuga sino servicio. A los laicos que la caridad es forma de fortaleza. Y a todos que la verdadera reforma comienza en el corazón. Así su vida se convierte en invitación. Dejar que el Espíritu renueve en nosotros la valentía de creer, la paciencia de esperar y la fortaleza de amar. La historia concluye como empezó. Un mundo en ruinas. Un hombre de Dios encendió la luz. Su fortaleza fue más poderosa que los ejércitos porque provenía del Espíritu. En la fragilidad de su cuerpo enfermo se transparentaba la fuerza de la gracia. Por eso la Iglesia lo llama magno, por el don, la virtud de magnanimidad, no por los triunfos externos, sino por la magnitud de su alma. Y esa grandeza, nacida del silencio del monasterio, florecía en la cruz del papado y sigue siendo hoy modelo para quienes buscan servir sin rendirse. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros.